costumbre, ya que no existía para el momento inicial, insisto, el órgano legislativo establecido para que estructurara una función distinta a las de las normas ya establecidas. Además, por supuesto, entonces, esta costumbre se enmarca dentro del contexto, como les digo, profundamente religioso. Entonces, estos conceptos de los mores significaba la costumbre de los antepasados. Y estas costumbres de los antepasados, en cuanto a modo de actuaciones tradicionales de la comunidad, representarían entonces el ordenamiento en un principio oral. Insisto, recuérdense que no estaba escrito. Desde siempre entonces, la misma estructura social y el fundamento último de su validez y rectitud y fuerza vinculante vendrían dados por la creencia correspondiente de que ellos estaban actuando por orden de ¿quién? Por una voluntad superior. Recuérdense que en un inicio hablábamos de ¿qué cosa? Del faz. ¿Y qué era el faz para los romanos? Esa creencia superior de divinidad. En el derecho romano se entendía por faz, recuérdense que los vimos la semana pasada en nuestra primera clase, se entendía por faz la norma que regulaban las relaciones de los hombres con respecto a cada uno de los dioses. Eso lo dejamos establecido dentro de nuestra primera clase. Y entonces, esta faz, que era la regulación de las normas con los dioses, con la divinidad, era dado inclusive o era impartida en un inicio por cada uno de los sacerdotes y se contraponían, por supuesto, con la otra parte del derecho, el ius, que era el derecho eminentemente humano, como vimos la semana pasada, que eran las normas que regulaban las relaciones entre humanos. Entonces, en los primeros siglos de la historia de Roma, las normas jurídicas estaban indisolublemente unidas con los preceptos religiosos por los comportamientos a observar y no podían ser contrarios a ¿qué? A la voluntad de los dioses. Entonces, las interpretaciones se reservaban estrictamente siempre a los pontífices en un inicio, hasta que luego de la forma consuetudinaria de repetir los comportamientos y el crecimiento de la población obligó a ¿qué cosa? A formalizar estas costumbres y organizarlas en una codificación establecida, que no es más que la ley de las 12 tablas, que da origen al verdadero ius civili. Es decir, con la creación de las 12 tablas se crea el derecho civil o el derecho del pueblo romano, y tenía como fuente exclusiva estas que le acabo de describir completamente, los mores maiorum, las costumbres evidentes de los antepasados romanos. Entonces, considerando siempre esto como reglas de conducta y cuyo contenido fundamental aparecen recogidos en cada una de estas tablas, la elaboración de la ley de las 12 tablas se produjo, según la bibliografía que podemos perfectamente consultar, alrededor del siglo V antes de Cristo. En ese momento, el Senado republicano envió, como siempre, como casi todas las creaciones romanas, de donde surgen las creaciones romanas, generalmente tienen un origen de otra civilización. Ellos simplemente las copiaban, las modificaban, las adaptaban a su realidad y las perfeccionaban para darle la perdurabilidad que hoy representan las instituciones romanas, porque fue el legado que nosotros recibimos de ellos. Entonces, el Senado republicano para la época, siglo V antes de Cristo, envió una comisión integrada por 3 magistrados
a la antigua Atenas. ¿Con qué fin? Con el fin, por supuesto, de conocer y de investigar la legislación del antiguo gobernante griego Solón, inspirada por el principio de ¿qué cosa? El principio de la igualdad ante la ley. Ese era el principio griego que practicaba Solón y lo dejó perfectamente redactado. Basándose en ese principio de igualdad ante la ley, estos tres magistrados volvieron y se constituyó una comisión formada ahora por un número superior de magistrados. Cuenta la bibliografía que fueron 10 magistrados patricios con facultades eminentemente legislativas, y en un año, cuenta la bibliografía, elaboraron las 10 primeras tablas alrededor del año 451 antes de la llegada de Jesucristo. Un año después entonces se creó una nueva comisión formada ya en este momento no solo por patricios sino también por plebeyos, y elaboraron las otras 2 tablas para que se concluyera con la que conocemos nosotros como la ley de las 12 tablas. Ahora bien, para cerrar nuestra clase de hoy, pero eso sí, concluir perfectamente con estas fuentes del derecho romano, que no van a ser otra cosa que, como se las indico dentro de esta pequeña muestra de apoyo que les presento, las fuentes del derecho romano se van a clasificar o nos las clasifica Gallo, para entenderlas mejor, como las leyes, los plebiscitos, los senados consultos, las constituciones imperiales, los edictos y las respuestas de los prudentes. Entonces, perfectamente, nosotros, a manera de cerrar nuestra clase del día de hoy, cuando son las 7:37 minutos, Juan, todavía se me escucha la clase, todavía se me escucha mi voz, se escucha la conversación, Juan, hasta ahora. Perfectamente, profesor, perfectamente. Bien, entonces, gracias, Juan. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para centrarnos en cada uno, para que me entiendan perfectamente, en cada uno de estos, de que los periodos, cada uno de los cuales vamos a ir evidenciando la aplicación de cada una de estas leyes, de manera sucinta, de manera pausada, pero para que se me entiendan cómo van apareciendo y cómo se van aplicando cada una de ellas, que es más fácil enumerarlas y enunciarlas de esta manera. Entonces, primeramente, durante la época republicana, que coincide con la expansión de Roma por la famosa bota itálica, se redactan las primeras leyes escritas. Recuerden, una vez que la Roma comienza a expandirse, y se da, por supuesto, el primer intento de codificación, como ya les mencioné, representado por la ley de las 12 tablas. Ahí estamos claros hasta ahora, perfectamente se entendió. Ahora, las leyes que siguieron a su promulgación por orden tenían entonces siempre, recuérdense, esta comisión de magistrados que van a la antigua Grecia a verificar cómo Solón redactaba las normas jurídicas. Entonces, a partir de esa visita que hicieron a Grecia los magistrados y elaboran o codifican la ley de las 12 tablas, ya el derecho romano mantiene siempre un claro sentido igualitario. Esta distinción siempre la van a ver en el derecho romano, siempre va a tender a propeler, a ir desarrollándose en función de ir mejorando los derechos de sus ciudadanos. ¿En el sentido de qué? En el sentido de
la igualdad para cada uno de los integrantes de la sociedad. Es decir, entonces, a partir de esta primera ley de elaboración de las 12 tablas, se comenzaron a promulgar una serie de leyes en sentido igualitario, como la primera autorización de matrimonios entre patricios y plebeyos. El derecho de esta época, por supuesto, ya sabemos que era un derecho consuetudinario conocido como mores maiorum, cuya fuerza vinculante residía en un inicio en la creencia de su correspondencia con la voluntad superior, es decir, con la voluntad divina. En época arcaica comienza entonces, ya con el desarrollo, insisto, del desarrollo del derecho, la separación entre el fas y el ius. El derecho divino va por un lado y el derecho de las personas van por el otro. La jurisprudencia en esa época arcaica era pontifical, es decir, eran los sacerdotes quienes se encargaban de las normas, perfectamente, de interpretar las normas del derecho. Ahora bien, en el derecho preclásico, la interpretación de los pontífices comienza a sustituirse. ¿Por qué? Por la labor de la jurisprudencia laica. Es decir, comienzan los jurisconsultos a hacer interpretaciones de la ley, y estas interpretaciones comienzan a ser tomadas en cuenta, y este derecho, en un principio eminentemente religioso, comienza a desvincularse de dicha religión, y de esta manera el ius público va a regular las relaciones entre particulares con el Estado. Es decir, ahí vemos ya entonces la aplicación del derecho público, el ius público. Entonces, esta relación entre particulares con el Estado va a suponer un conjunto de normas jurídicas aprobadas a propuesta de ¿qué? A propuesta de un magistrado por las asambleas populares. La mayoría, por no decir en su totalidad, de estas leyes tratan de cuestiones políticas, económicas y sociales. Entonces, una vez creado el ius publicum, el ius gentium produce otro avance dentro del derecho romano, al encontrar en la ratio naturalis la solución de los problemas con las relaciones con otros pueblos. Es decir, ya no solo por la expansión territorial y la interrelación con tantos pueblos distintos, ya el derecho civil y el derecho privado no solo servía para la aplicación y la regulación de los conflictos en la antigua Roma. Entonces se da paso y se crea el derecho de gente, que va a ser el derecho que va a dilucidar las relaciones o los conflictos jurídicos entre particulares, extranjeros o llamados peregrinos con los ciudadanos romanos. Vamos bien hasta ahora. Posteriormente se crea el ius honorarium. ¿Y quién crea el ius honorarium? Se conoce como el ius honorarium las creaciones que dan los pretores, el pretor. ¿Para qué? ¿Para qué se crea el ius honorarium? Son las creaciones que hacen los pretores para ayudar a suplir y a corregir las deficiencias o las partes que no queden cubiertas del ius civil. Constituye pues la otra gran fuente del derecho en el desarrollo de la época. ¿Qué cosa? Las interpretaciones que realizaban los pretores. En ese mismo orden, la jurisprudencia asume en el periodo clásico un papel preponderante. ¿A través de qué? A través de la interpretación de los juristas de cada una de las normas.
se destaca esta actividad didáctica de la jurisprudencia clásica con tendencia siempre a ¿qué? A la casuística. Y aquí se evidencia la creación de las dos formas de pensamiento jurídico que conocemos en la antigua Roma, las dos escuelas, las escuelas proculeyanas y las escuelas sabinianas. Mucho más adelante en nuestra clase vamos a hacer una pequeña interpretación para que se lleven ese conocimiento técnico jurídico de cuáles eran las mayores diferenciaciones que tenían la escuela proculeyana como la escuela sabiniana. No es el momento de desarrollar porque estamos en la introducción del derecho, pero tomen nota por ahí que más adelante vamos a hacer interpretaciones casuísticas en cuanto a la formación y al pensamiento de estas dos escuelas del derecho romano, la escuela proculeyana y la escuela sabiniana. De manera tal que entonces así se nace con la actividad científico-sistemática que se traduce en un importante número de obras jurídicas. Dentro de esta interpretación de la jurisprudencia se van a destacar, por supuesto, las institutas de Gallo, o llamadas instituciones de Gallo, que es una gran compilación de derecho. Las instituciones de Gallo, por supuesto, es un manual elemental del derecho. Si ustedes me escuchan hablar muchísimas veces, cada vez que hago algún tipo de nombramiento de alguna institución jurídica, me escuchan hablar de Gallo, puesto que de las institutas de Gallo, de las instituciones jurídicas de Gallo, se toma muchísimo basamento de lo que hoy nosotros podemos interpretar del derecho romano. Pregunta Cairelis, hasta ahora vamos bien hasta aquí con esta especie de resumen sucinto antes de cerrar la clase. Cairelis, ¿todavía se escucha? Sí, profe, lo escucho claramente. Gracias, Cairelis. Entonces seguimos destacando entonces las instituciones de Gallo, insisto, que es uno de los manuales elementales del derecho privado romano y que hoy en día, insisto, se conservaron prácticamente de manera íntegra y es fuente de bibliografía consultiva de cada una de las personas que pretendemos adentrarnos mucho más al conocimiento, a la sapiencia del derecho romano. Las constituciones imperiales, insisto también, son una fuente del derecho cesando la actividad creadora del edicto del pretor. Recuérdense entonces que en la época de la República los pretores crearon el derecho honorario para suplir las deficiencias de la aplicación en el derecho civil. Cuando pasamos al imperio, entonces se va a tener una fuente de derecho que vamos a denominarla, o la denomina la bibliografía, como las constituciones imperiales, que son fuentes de derecho creadora de cada una de las estipulaciones emanadas, por supuesto, de los distintos emperadores. Y en el periodo posclásico, que es un periodo que la bibliografía va a denominar como la vulgarización y la orientalización del derecho civil romano, se van a destacar, por supuesto, estas mismas constituciones imperiales ya definidas como leyes y el monopolio imperial de la producción legislativa, que llevó a una verdadera multiplicación tanto de las constituciones imperiales, que no eran fácilmente accesibles por los ciudadanos, y las principales obras jurídicas que realmente son copias y reelaboraciones de todas las obras de la época clásica. En este periodo, entonces, insisto, de las constituciones imperiales, la única fuente del derecho va a ser, por supuesto, el emperador, que con su poder omnímodo es el que va a regular verdaderamente todos los conflictos jurídicos en la antigua Roma. Ahora bien, tenemos una última parte que perfectamente está identificada como la labor codificadora, donde se inició, por supuesto, esta época ya posclásica, con las famosas codificaciones de lo que se denominan como el Codex Gregoriano,
el Codex Hermogeniano, el Codex de Teodosio, y por supuesto vamos a llegar a otra fuente fundamental del derecho romano que siempre me van a escuchar, así como cuando hable de las Institutas de Gallo, siempre me van a escuchar nombrar de la época de Justiniano. ¿Por qué? Porque Justiniano fue el gran compilador de todo el conjunto normativo ya existente en Roma, y que por designio, por supuesto, de muchísimos de sus colaboradores, compilaron o agruparon toda la existencia jurídica de leyes en Roma y crearon el famoso Corpus Iuris Civilis de Justiniano, que lo conocemos hoy en día como el compendio que agrupa una gran cantidad de información jurídica que hasta hoy siempre nos sirve como basamento dentro de lo que nosotros pretendemos adentrarnos dentro de las cada una de las consultas bibliográficas que nosotros hacemos a las materia de nuestra derecho romano. Entonces, con estas codificaciones nosotros vamos a tener ya de manera centralizada absolutamente todas las innovaciones y todas las transformaciones que sufrió el derecho romano a lo largo de la estructura incipiente, a lo largo de la República y a lo largo del imperio. Bien, más o menos con si se quiere, resumen extensivo, pasamos en cada punto la aplicación, el proceso de transformación de cada una de las fuentes que emanan del derecho romano, como se las establecimos en cada uno de los periodos. Bien, 7:52. Mañana estén atentos a la hora de nuestra reunión. Ahora que estamos la mayoría todavía, quiero decirles que tenemos pendiente esta semana lo que terminemos el día de hoy y lo que logramos ver el día de mañana. Tenemos pendiente la evaluación. Tenemos que hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos 8 semanas. Ya esta es la segunda semana, es decir, nos restarían 6 semanas porque es verano. Entonces tenemos un cronograma ajustado evaluativo que, y decía yo en el inicio, mis estimados estudiantes, que